Bueno, en la librería Caras y Caretas, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, el próximo viernes 6 de septiembre, se va a presentar el libro Líbranos del Mal. Es el fruto de un trabajo de investigación periodística que hiciera durante bastante tiempo nuestra colega Sandra Míguez, de la provincia de Entre Ríos, y este libro se va a presentar con la participación de Mauricio Koch y de Paula Vistañino y Diana Mafia, que van a estar acompañándola a Sandra en esta presentación. Sandra está en línea, la vamos a saludar. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí de este lado del micrófono. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Gracias por esta comunicación. Bueno, comencemos contando un poco la historia de Líbranos del Mal, la historia que termina convertida en este libro y lo que fue tu trabajo de investigación, básicamente, ¿no? Sí, el libro se basa en relación a un caso judicial que alcanzó mucha repercusión por todas las implicancias que tiene, que fue a partir de que dos monjas del convento de Carmelitas Descalzas de la localidad de Nogoyá denuncian a quien era la madre superiora de ese convento, y en el transcurso de ese juicio se comprueba los delitos y se la condena a Luisa Esther Toledo por el delito de privación ilegítima de la libertad y aplicación de métodos de tortura, algo que fue corroborado durante todo el juicio, no solamente hacia estas dos monjas que fueron las que oficializaron las denuncias, sino también era una situación común que se vivía dentro del convento, también por parte de otras religiosas que estaban allí. Esto fue un juicio, como decíamos, que se sustanció aquí en la provincia de Entre Ríos y donde finalmente Luisa Esther Toledo fue condenada y es la primera monja que se condena en el país por este tipo de delitos de lesa humanidad, en esas circunstancias, ¿no? De estar allí en el convento de esta localidad entrerriana, una condena que además fue cumplida, es decir, Luisa Esther Toledo el viernes pasado, el viernes 23 de agosto, terminó de cumplir esa condena, siendo que el último año y medio aproximadamente, el juez de ejecución de penas, Carlos Rossi, le permitió que transitara esa última etapa con libertad condicional, algo que lo hizo estando en un convento en la localidad, en Flores, en Buenos Aires. Así que bueno, esto realmente causó muchísima repercusión en su momento, porque se imaginan lo que es que cuando se dio a conocer la información, que esto fue en 2016, se produjo un allanamiento en el convento, en donde se encontraron látigos, cilicios y demás elementos que eran aplicados para estos métodos de tortura, métodos medievales, podríamos decir, y esto causó muchísima repercusión para la localidad de Nogoyá particularmente, porque siempre hago esta comparación, cuando pasamos por el frente de una iglesia, de un convento, de una organización donde sabemos que la gente está allí o va o se acerca para promover valores humanos, lo que menos nos imaginamos es justamente que esté pasando todo lo contrario, ¿no? Y que ahí se estuvieran cometiendo este tipo de delitos. Sandra, esa repercusión tuvo, por supuesto, un carácter no solamente aquí en la localidad de Entre Ríos y en la provincia, sino también a nivel nacional. Vos hablabas de crímenes de lesa humanidad. ¿Se juzgó con esa desde ese lugar, digamos, como un crimen de lesa humanidad este hecho? No, pero no con la particularidad de la enunciación, ¿no? Pero sí desde esa perspectiva, ¿no? Porque se vulneraron derechos elementales. Pensemos que se dio cuenta a través del juicio de cómo estas monjas eran sometidas a castigos corporales, eran también castigadas, se las dejaba dentro de que cada una de las celdas que tienen, donde se las limitaban, no tenían la posibilidad de ver la luz del sol, entonces perdían la noción del tiempo, se les daba apenas
un poco de agua y de pan. Eso causaba un deterioro físico muy grande, es decir, como los métodos de tortura que conocimos y que supimos y que reconocemos también que sucedió durante la dictadura y en otras ocasiones, ¿no? Lo cual hacía que fuera un hostigamiento permanente, además de lo que era, como les comentaba, los látigos, los silicios y toda esta serie de cuestiones que deterioraban no solamente todo lo que tiene que ver con la cuestión física y emocional, sino también psicológica y en toda la subjetividad de estas personas que estaban allí. Una de ellas estuvo retenida contra su voluntad más de 7 años, la otra casi 5 hasta que logró huir. Y eso fue lo que produjo, una vez que esto sucedió, que cuando escuchamos y en el caso del libro leemos, digamos, todo lo que sucedía ahí, pensamos en cualquier serie de las que estamos acostumbrados a ver en las plataformas y nos parece mentira, ¿no? Claro. Algunas escenas, y esto realmente superaba cualquier posibilidad de la realidad. Parece realmente chica al lado de lo que puede ser una ficción, ¿no? Sandra, y lograron salir. Hay un tema ahí que nos interesa mucho, que tiene que ver con la institución en sí, ¿no? Sabemos que la Iglesia es especialmente celosa con ese tipo de situaciones hacia adentro y a veces tardamos muchísimos años en enterarnos de algunas cosas como esta que no ocurrió en otros lugares del mundo, o el caso de curas abusadores, etcétera. Hay cientos de casos así en todos lados. ¿Cómo fue para vos el trabajo concreto de investigación cuando te topaste con seguramente muchos silencios y muchos códigos? Sí, pensemos que yo pude hacer esta investigación una vez que ya la noticia había trascendido y estaba en la agenda pública mientras se llevaba adelante el juicio. Y basé fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el testimonio que brindaron las víctimas a lo largo de este juicio, porque era un documento que es de carácter oficial y además es de carácter público. Y allí estaba cada una de las personas que había tomado intervención de alguna manera, o que conocía o que había sido testigo, y por lo cual, digamos, había un testimonio muy valioso para poder investigar. Lo que a mí me permitió fue justamente un par de preguntas que me hice en su momento, como cualquier otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando o cómo podía ser que esto estuviera sucediendo puertas adentro de una institución que ya de por sí tiene el claustro, ¿no? Que son de clausura, como se los denominan, donde la gente no tiene un acceso cotidiano, son monjas que están restringidas para poder tomar contacto con el resto de la sociedad o de tener actividades. ¿Y cómo fue posible que todas estas circunstancias de las cuales estamos dando cuenta permitieran a su vez que también se diera esta situación, ¿no? Y que se aplicaran así métodos de tortura o cosas que tenían sus orígenes en reglamentos y en cuestiones que fueron moldeando a esta congregación, que eran de 1450, por ejemplo, uno de los reglamentos, y que aún tenía vigencia, ¿no? Aún a pesar de que la Iglesia como institución ha prohibido la aplicación de castigos corporales o la aplicación de métodos de tortura, por decirlo de alguna manera, que en otra época tenían como la posibilidad de ser practicados. Métodos de la Inquisición, digamos, ¿no? De flagelación, exactamente. De la Inquisición, de la Inquisición que la Iglesia ha sido... Exactamente, del medioevo, ¿no? Sandra... Y a pesar de que había pasado tanto tiempo, se seguían sosteniendo hasta hace nada, cuando esto se conoció. Pensaba un poco también en la responsabilidad de la propia institución, acá un poco en lo que decía Miguel. ¿Solamente se llegó a la condena de la monja, digamos, o la investigación pudo avanzar un poco más allá de, ¿qué podríamos decir?, la autora material de este hecho? ¿Qué rol le dieron o juzgaron de la institución? Bueno, solamente a la que se condenó fue a Luisa Esther Toledo,
Hubo también otras personas que fueron convocadas a este juicio, como el propio arzobispo de aquí de la ciudad de Paraná, que presentó un escrito en relación a esto y que varios de los testimonios dieron a conocer que estaba al tanto de lo que sucedía, claro. Pero había distintas excusas con las cuales se argumentaba la falta de intervención, ¿no? A pesar de que sabía, no tuvo intervención. Y el argumento que dio fue porque en la constitución, digamos, de esta congregación de las hermanas carmelitas descalzas, dicen que tiene injerencia directa el Papa. Entonces, cada vez que se lo anoticiaba de estas situaciones, Puigari decía, que es el arzobispo, decía que él no podía tomar ningún tipo de directiva ni de decisión porque se lo impedía la propia constitución de la orden. Lo cual, digamos, también hace caso omiso algo que expresamente venían manifestando estas mujeres, ¿no? Estas monjas, el pedido de salir. Y ahí también hay otra línea para analizar, que es cómo es tomada en cuenta la voz de las mujeres dentro de la institución, ¿no? Se desconoció absolutamente el valor que podían tener, el pedido que estaban haciendo, y se omitió justamente dar respuesta a una necesidad puntual, lo cual terminó también constituyendo en una forma de complot, podríamos decir, contra ellas y contra lo que tuvieron que vivir, que fue realmente pavoroso, ¿no? Que uh-huh. De una crueldad increíble cuando escuchamos y leemos algo que está totalmente documentado en el libro, lo que tuvieron que vivir mientras estaban ahí. Sandra, hay varias líneas que se despliegan en este análisis investigativo en el libro. Uh-huh. Una tiene que ver justamente con esto que ustedes estaban señalando, otra es también la asociación con casos similares que ustedes mencionaban también, otros casos resonantes en el país, como el caso Grassi, que es uno de los más conocidos, uh-huh. Pero también otras monjas de un convento de la provincia de Salta que denunciaron al propio arzobispo, y del mismo modo que también a nivel internacional, que como ustedes bien decían, hay casos sumamente resonantes. Claro, en Irlanda, por ejemplo. Quería consultarte por otro tema importante que es, bueno, aquí, como te decía Alicia, se juzgó y se condenó a la autora material del hecho, como dicen los textos jurídicos. Ahora, si esta institución está utilizando reglamentos de 1400 y pico, ¿qué pasa con eso? Digamos, ¿esos reglamentos no se usan más o puede venir otra madre superiora con las mismas ideas medievales y volver a implementar el mismo sistema? Sí, esa es la pregunta que queda latente, ¿no? ¿Qué cambió a partir también de este caso? Uh-huh. Y en relación a esto, a mí me gustaría plantear dos cuestiones que yo lo ofrezco también como un análisis dentro de este proceso de escritura y de reflexión en torno a este tema, que tiene que ver con cuáles son los organismos que tiene el Estado para controlar que eso no esté sucediendo nuevamente en otro lugar, porque en definitiva el objetivo de este libro, de este material, es dar a conocer una situación para que esto no vuelva a suceder, uh-huh. Básicamente. Eso no lo sabemos, no sabemos si ha habido un cambio, es decir, los otros días yo estuve justamente en Nogoyá presentando este trabajo y me decían que lo poco que se ve, que ha cambiado del convento, es que ahora se las ve un poco más en el jardín, a las monjas, ahí alrededor en la ciudad, ¿no? Pero no mucho más que eso, no sabemos quién está controlando que esto no suceda, no sabemos si ha habido una resolución respecto de actualizar los reglamentos internos que tiene la institución y demás. Lo que sí me parece importantísimo es que todo el Ministerio Público Fiscal, cuando se produjo este caso a través del rol del fiscal, lo que hizo fue insistir y presentar los fundamentos para que el caso se juzgara dentro de la justicia ordinaria. Uh-huh. Porque también estaba la posibilidad de que, como en otros casos, como ha sucedido en otros casos,
que esto fuera un proceso dentro de lo que se conoce como el derecho canónico, ¿no? Un proceso que solamente al cual tiene acceso la propia iglesia o la propia institución religiosa, pero que las personas de a pie, por decirlo de algún modo, luego ni nos enteramos de cuál es el resultado de esa investigación. En cambio, el hecho de que se haya sostenido en la justicia ordinaria, que haya habido todo un proceso judicial, no solamente permitió conocer públicamente lo que había sucedido y lo que sucedió incluso en el transcurso del juicio, sino también es un mensaje para toda la sociedad, ¿no? Que la justicia haya determinado una condena. Después podemos discutir si es poca, si es mucho, el hecho de que le hayan dado 3 años de condena, eso ya es otro análisis, ¿no? Pero me parece que tiene un carácter, como siempre, un proceso judicial tiene un carácter, siempre decimos, cuando nos enfrentamos a la justicia, por favor que se haga justicia, ¿no? Es lo que pedimos, ¿no? Cuando vamos a un juicio. Y en este sentido, tiene un carácter social la condena, que es justamente el hecho de reforzar estas cuestiones a toda la sociedad, explicando y diciendo esto no es correcto, esto no está bien, esto es un delito y no se puede cometer. Y a mí me parece que ese sí es un mensaje muy claro que dio este proceso judicial y por lo cual me parece también importante difundir el caso, ¿no? Bien, vamos a reiterar entonces, Sandra, esto se va a presentar el viernes 6 de septiembre, 18:30, en la librería Caras y Caretas, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle Junín al 300. Exacto, sí, ahí va a estar Mauricio Koch, que es un escritor, un maestro, como me gusta decirle, por todo lo que da a conocer Mauricio en relación a los procesos de escritura, con quien tomo clases habitualmente. También Paula Vistanigno, que es una periodista y que también investiga este tipo de casos. Justamente este fin de semana ella está presentando un libro en torno también de cuestiones que tienen que ver con la institución religiosa, y Diana Mafia, que es una filósofa destacadísima, doctora, que además es feminista y acompaña este tipo de análisis que me parece importante también tener la voz de ellos para abrir un diálogo, como generalmente lo hacemos cada vez que tomamos como excusa la presentación del libro para generar estas charlas de intercambio en torno a un tema que me parece que sigue siendo un debate pendiente. Tal cual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá podamos estar por allí, por Misiones también presentando el libro y compartiendo este trabajo. Dale. Sandra Míguez charlaba con nosotros, colega periodista entrerriana, que llevó adelante varios trabajos de investigación. Este es el último publicado y se va a presentar en Buenos Aires. Líbranos del mal. Estaría bueno después acceder al fallo judicial. Vamos a intentar. Porque está más que interesante esto que ella planteaba, las disputas por la jurisdicción, por ejemplo, también. Muy interesante eso, ¿no? Sí. Y después esto, que se dio mucho cuando se juzgaron crímenes de lesa humanidad, sin comparar esto, ¿no? Para no mezclar y ahora que está en discusión un montón de cosas, pero esto de llegar, cuando hay una institución tan fuerte detrás como la Iglesia Católica, solamente a dirían los juristas, los elementos fungibles, esos que se pueden sacar y la maquinaria funciona igual. Entonces, condenaste a esta monja y el reglamento de 1400 lo seguimos usando. Va a venir otro. Claro, lo desempolvamos, le sacamos un poquito la tierrita. Porque el autor mediato, dirían, el hombre de atrás, como te explican, sigue estando. Claro. Entonces me parece que también es interesante ver cómo nos acercamos a este tipo de instituciones que además tienen un poder. Lo estamos viendo ahora, está defendiendo su candidatura un hombre de atrás, digamos, ¿no? Un mediato, un autor mediato que quiere llegar a la corte con una agenda que sintetiza también todas estas cuestiones, ¿no? Así que ahí estaba, mientras ella hablaba, buscando un poco el fallo, que a veces está publicado completito para ver eso, cómo avanzó. Y está bueno también esta perspectiva desde los feminismos
porque ahí te estás metiendo con el Poder Judicial y también con el Poder Eclesiástico, que no es poca cosa. Sí, donde las mujeres ocupan un lugar subalterno. Sí, y veía justo, estaban celebrando que en el 2022 estaban inaugurando nuevos conventos de carmelitas descalzas en el país, que uno dice, bueno... ¿qué implica todo eso también? Son monjas de clausura. Monjas de clausura, sí. Bueno, ahí hay una decisión. O sea, en ese caso hay una decisión muchas veces individual, pero el tema es la utilización de estos reglamentos, las razones por las cuales se utiliza, el nivel de violencia que se ejerce y, como decía Sandra, ¿quién controla esto? Y podríamos decir también cómo son los procesos de cooptación también de estas vocaciones. Sí. Porque si te están vendiendo un paquete y una vez que entras ahí resulta que no puedes salir por tu voluntad, es como... Claro. O sea, a mí me dijeron otra cosa y llegaste ahí... Los datos fueron bien claros y están probados en el juicio. Sí. Alguien fue retenido contra su voluntad 7 años y la otra monja que logró escaparse 5. Y lo que describe Sandra, que me parece también interesante, los métodos de la Inquisición, cuando se empezó a juzgar los crímenes de la dictadura, aparecía ahí también mucho de los aportes, entre comillas, tan brutales que se vienen recuperando desde hace siglos de lo que fueron las torturas y sobre todo las torturas a las mujeres. Recordemos que la casa de brujas, como dicen, esa persecución, el primer gran genocidio que se documenta es el genocidio de las mujeres. Hay un manual de la Inquisición que se llama El martillo de las brujas, que se escribió... Lo tengo a casa, fuera de broma, tengo el texto facsímil. Encontré hace muchos años. Podemos leer algunos textos. Y que fue escrito a pedido de integrantes de la Iglesia Católica, digamos, jerarcas de la Iglesia, y que es Era un manual de procedimiento. Sí, un manual de torturas para proceder. Así que Zaffaroni después lo recupera hace poco tiempo y escribe algo, primero que traducen y esas cosas. Es muy interesante ese texto.